Hola a todos, el tema de hoy es el Antiguo Egipto. Bienvenidos. Es importante recordar que las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China. Todas reciben el nombre de civilizaciones fluviales porque se desarrollaron a la orilla de grandes ríos. Por eso hoy vamos a hablar sobre Egipto. Egipto se formó hacia el quinto milenio antes de Cristo, con pequeñas poblaciones y poco a poco se fue creando una gran civilización en las orillas del río Nilo, para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Egipto se desarrolló en el noreste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. El río Nilo fue fundamental en el nacimiento de la civilización egipcia y marcó al ritmo de sus estaciones la vida de quienes habitaban en sus orillas. Era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura que junto con la ganadería era la base de la economía. Además, suministraba la pesca y la planta del papiro que crecía en la orilla. Era también el eje principal de comunicación. El río Nilo era fuente de vida solo en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban. El resto era desierto. A fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar las crecidas de agua. Se construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario. Así se ampliaba la superficie cultivable y se evitaba que se formaran zonas pantanosas e insalubres. El papiro se utilizaba para construir embarcaciones, elaborar cestos y confeccionar papel para escribir. El ciclo de los trabajos agrícolas. Periodo de inundación. Cada año con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas. Periodo de siembra. Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y quedaba depositada una capa de limo negro que fertilizaba el suelo. Se preparaba la tierra y se sembraba en el limo depositado. Periodo de recolección. Se cultivaban cereales, verduras y lino. Las labores se reiniciaban tras la siguiente crecida. El ciclo de trabajo era regular: labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el limo depositado y cosechar. Breve historia. Ciudades-estado. Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comunidades instaladas a orillas del río Nilo fueron convirtiéndose en ciudades-estado. Dos grandes reinos se unificaron en dos grandes reinos: el Alto Egipto con capital en Tebas y el Bajo Egipto con capital en Menfis. Periodo de esplendor. A partir del tercer milenio antes de Cristo se inició el periodo de esplendor de la civilización egipcia que perduró varios siglos. Este periodo se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Cada etapa se iniciaba con la unificación del Alto y el Bajo Egipto y finalizaba con un largo periodo de inestabilidad y crisis. Decadencia. La decadencia definitiva de esta civilización no se produjo hasta principios del primer milenio antes de Cristo. Características de los periodos históricos. Imperio Antiguo. Se unificaron los reinos del Alto Egipto y el Bajo Egipto, bajo la figura del rey o faraón, jefe político y religioso. La monarquía se consideró divina y la cultura egipcia empezó a ser conocida por otros pueblos. Prosperaron la economía y la cultura, y se inició la escritura de jeroglíficos. En esta época los faraones Keops, Kefren
y miserinos construyeron las pirámides de Gizeh. Imperio Medio. Tras un periodo de inestabilidad y luchas internas, el país se reunificó de nuevo e invadió otras tierras. El faraón Sesostris III alcanzó la máxima expansión territorial. Se abrieron nuevas rutas comerciales hacia el Próximo Oriente. Se realizaron obras de mejora en canalizaciones y drenajes, y se fortificaron las fronteras norte y sur. Finalmente los Hicsos, un pueblo procedente de Palestina, invadieron el país. Imperio Nuevo. Durante este periodo se alcanzó la máxima expansión territorial, llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio. Se construyeron muchos templos y los faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes. El momento de mayor esplendor se dio con la reina Hatshepsut. Fue un periodo de paz y de gran desarrollo económico. Decadencia. Empezó la decadencia de Egipto con épocas de dominación extranjera, como libios, asirios, persas, macedonios y romanos. Las conquistas del macedonio Alejandro Magno terminaron con la cultura egipcia clásica. En el año 30 a.C. pasó a ser una provincia romana, con la muerte de Cleopatra. Estructura social jerarquizada. El faraón era a la vez el rey y un dios viviente. Representaba la máxima autoridad política y militar. Todas las tierras eran suyas y controlaba las obras de canalización y el comercio. A cambio, debía asegurar el orden en el país y luchar contra los enemigos. También encarnaba la máxima autoridad religiosa, porque era el descendiente del dios Osiris en la tierra, y debía asegurar la armonía en el mundo. Así pues, sus órdenes eran leyes y los egipcios lo adoraban como a un dios. Los privilegiados eran los sacerdotes y los nobles, entre los que se encontraban los funcionarios y los jefes del ejército. Los sacerdotes vivían en los templos y se ocupaban del culto a los dioses. También se dedicaban a la ciencia. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una compleja administración con varios tipos de funcionarios y un ejército. Los altos funcionarios solían ser familiares del faraón. Los escribas se formaban en las escuelas de los templos, recaudaban los impuestos, llevaban la contabilidad del reino y transcribían las órdenes del faraón. Los artesanos, mercaderes y campesinos eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en ciudades o aldeas, en pequeños talleres o alrededor de las residencias reales y de los templos. Los grandes mercaderes importaban para la corte del faraón materiales de los que se carecía en Egipto. Los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de la población, porque estaban protegidos por el faraón. Los campesinos representaban la mayoría de la población, pero no poseían la tierra que cultivaban, que pertenecía al faraón. Por ello, una parte de la cosecha se ofrecía al faraón como impuestos. Algunos meses al año debían trabajar en la construcción de grandes obras, como tumbas reales, templos, diques y canales. Esclavos eran prisioneros de guerra o personas con deudas. No había un número muy elevado y la mayoría trabajaba para el faraón. Organización política, monarquía y teocracia. Desde el Imperio Antiguo, en Egipto se estableció un gobierno monárquico teocrático a cargo del faraón, es decir, el rey, considerado hijo del dios Sol y representante de la divinidad en la tierra. Leyes. El pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en el cielo.
por lo que su palabra no se podía contradecir. Faraón. Para preservar el carácter divino del gobierno, el faraón solo podía casarse y procrear con mujeres de su familia. Cuando gobernaba un hombre, su esposa también era reina. Dinastía. El poder era hereditario, por lo que miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por largos periodos. Escribas, funcionarios y príncipes. Los reyes también disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del reino. Además, el reino se organizó en provincias gobernadas por príncipes. Poder. El incumplimiento de sus mandatos podía acarrear desde multas, azotes, encarcelamiento hasta la pena de muerte. Sin embargo, en las ciudades había tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante fuente de abusos por parte de los gobernantes. Aportes culturales. La escritura. La primera escritura conocida en Egipto fue pictográfica. Posteriormente evolucionó como la cuneiforme, pero en lugar de ser esquemática, adoptó una forma más compleja. La conocemos como escritura jeroglífica. Los jeroglíficos se escribían o pintaban en los muros de los edificios o en estatuas. Tenían una gran perfección artística y eran sagrados. En cambio, cuando se escribía sobre hojas hechas con papiro, los símbolos se dibujaban más rápidamente y con menos cuidado, lo que dio lugar a un tipo de escritura popular denominada demótica. Las matemáticas y la astronomía. En geometría los egipcios sabían calcular problemas como el área de un triángulo, la de un trapecio o la de un círculo. Incluso conocían una aproximación del número pi. Además, se han encontrado textos en los que se resuelven diferentes teoremas matemáticos. A principios del tercer milenio a.C., los cálculos matemáticos y las observaciones astronómicas les permitieron establecer un calendario solar de 365 días, el primero de la historia, y dividir el día en 24 horas. La medicina. Las técnicas de momificación les proporcionaron conocimientos de anatomía. De hecho, sus cirujanos y dentistas trabajaron con una habilidad no conseguida en el mundo occidental hasta finales del siglo XIX. También en farmacia desarrollaron métodos como las inhalaciones de productos aromáticos. La piedra de Rosetta. Durante la conquista francesa de Egipto por el ejército de Napoleón, se halló una piedra escrita en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega, cerca de la ciudad de Rosetta. Era un decreto del faraón Ptolomeo V, que reinó en el periodo de la dominación macedonia. En esa época era común que los documentos oficiales se presentaran con los 3 tipos de escritura. En 1822, y tras 14 años de estudios, el lingüista francés Jean-François Champollion descifró el primer jeroglífico, Cleopatra. Para ello comparó la lengua griega, que era conocida, con la escritura jeroglífica desconocida hasta entonces. Tecnología. Navegación. Fue el sistema de transporte predilecto de los egipcios, pues el Nilo les permitía viajar a las principales ciudades del reino. También se comunicaban por ríos con oasis y ciudades menores. La navegación marítima se desarrolló para el comercio y la guerra. Construyeron barcos de vela y de remo. Alquimia. Los egipcios distinguían minerales como el oro, la plata, la aleación de plata y oro, bronce, cobre, hierro, plomo y esmeraldas. Además,
prepararon multitud de productos: jabón, sosa, sales amoniacales, pastas cerámicas, tintes, medicamentos y venenos. Arte. Las creencias religiosas de ultratumba, el empleo de piedra como material de construcción, la pintura y la escultura en relieve, así como los abundantes jeroglíficos, han permitido conocer en detalle el arte y la historia del antiguo Egipto. Arquitectura. Los edificios tenían tamaños colosales y generalmente eran templos y tumbas. Las pirámides son las construcciones más emblemáticas. Escultura. Se realizaban sobre piedra, madera o bronce. Representaban a dioses, faraones, personajes de la corte y animales divinizados, en una actitud estática y majestuosa. Personajes de inferior categoría se representaban en actitud más natural. También hacían figurillas de escenas cotidianas de los soldados, los artesanos, etc. Pintura. Se utilizaba para decorar templos y tumbas e ilustrar papiros. Emplearon la técnica del fresco diluyendo pigmentos de distintos colores en agua para aplicarlos en la pared húmeda. La temática era similar a la de la escultura. Los personajes relevantes se pintaban en mayor tamaño que el resto. Las figuras se dibujaban de perfil y quedaban de frente el tronco y los ojos. Los colores no se degradaban. Religión. Los egipcios eran politeístas. Existían algunos dioses comunes a todo el territorio, pero cada región, ciudad o pueblo tenía su propio dios. La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano y cabeza de animal. A partir de ellos, elaboraron mitos o leyendas que explicaban el mundo y los fenómenos naturales que no comprendían. El faraón era un dios viviente que garantizaba la armonía en la tierra, y para ello era necesario ofrecerle culto con una serie de rituales. Vida ultratumba. Siguiendo el mito de Osiris, el faraón iniciaba su reinado como la encarnación de Horus, y al morir se convertía en Osiris para reinar en el mundo de los muertos. También se le representaba como Ra, dios del sol que otorga la vida. El templo era considerado el hogar del dios. Solo podían acceder a él el faraón y los sacerdotes. En las estancias oscuras del interior, los sacerdotes llevaban a cabo los rituales y presentaban ofrendas a los dioses en nombre del faraón. El pueblo solo podía entrar en el patio exterior y únicamente veía al dios cuando lo sacaban en procesión. Los templos eran unas construcciones enormes, de columnatas y grandes muros de piedra grabados con jeroglíficos e imágenes religiosas. Destacan los templos que hizo construir Ramsés II durante el Imperio Nuevo, como el de Abu Simbel o las ampliaciones de Luxor y Karnak. Dioses. Tenemos a Ra, que es el dios del sol y de la vida. Fue el más importante en el Imperio Antiguo. Osiris, dios de la agricultura y la resurrección. Asesinado por Set, Isis le devolvió la vida. Isis, esposa hermana de Osiris, diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. Horus, hijo de Osiris e Isis, era dios del cielo. Amón, se fusionó con Ra, Amón-Ra, y se convirtió en el dios más importante. Hathor, hija de Ra y esposa de Horus. Sekhmet, hija de Ra, era diosa de la fuerza, de la guerra y de la venganza. Su ira era terrible. Anubis, dios de la momificación
y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Tot, en el juicio de Osiris pesaba el corazón del difunto. Set, mató a su hermano Osiris por envidia. Fue desterrado al desierto. El mito de Osiris. La diosa del cielo Nut y el dios de la tierra Heb tuvieron 4 hijos: Osiris, Set, Isis y Neftis. Osiris era el dios de la naturaleza y el espíritu de la vegetación, y reinaba en la tierra. Osiris fue asesinado y descuartizado por su hermano Set. Osiris resucitó para gobernar en el mundo de ultratumba gracias a los esfuerzos de su esposa Isis, que recorrió la tierra para reunir todos sus miembros dispersos. El hijo de Osiris e Isis, Horus, venció a Set, le arrebató el gobierno de la tierra y ocupó su lugar. Las creencias funerarias. Los egipcios creían en la existencia de una vida eterna después de la muerte. Para ellos, el alma era inmortal y tras la muerte debía ser juzgada por Osiris, con el fin de poder disfrutar de la vida eterna. Para superar el juicio con éxito, debían obrar bien en vida, pero también era imprescindible conservar el cuerpo intacto. Por eso, llevaron a cabo la momificación de los cuerpos y construyeron grandes edificios para proteger estas momias. Con el cuerpo se enterraba también la comida y los útiles necesarios para la vida en el más allá. Había distintos tipos de momificación, según las posibilidades económicas. Los cuerpos mejor embalsamados eran los de familias reales y nobles. En cambio, los de la mayoría del pueblo simplemente se depositaban en sal. Las tumbas. Las tumbas que se han conservado corresponden a los miembros de familias reales y nobles. La mayoría del pueblo egipcio era enterrado directamente en la arena del desierto. El tipo de tumba más emblemática del antiguo Egipto fue la pirámide. Primero fue escalonada y luego evolucionaron a las paredes lisas y altura considerable. La mujer. En Egipto las mujeres disfrutaron de cierta autonomía jurídica y económica que les permitió desempeñar actividades reservadas en otras culturas a los hombres. De todas las civilizaciones antiguas, fue en la egipcia en la que la mujer gozó de mejor posición y condiciones menos desiguales respecto a los hombres. Las mujeres de la casa real podían ser funcionarias o militares. También había sacerdotisas. Dentro de la familia, la mujer era reconocida como dueña de la casa y podía recibir herencia. Era bien aconsejado el trato amoroso del marido hacia su mujer. Cuando se casaban, podían conservar bienes por separado, y en caso de divorcio, debían compartir bienes, el hombre en mayor medida que la mujer. En Egipto, a diferencia de otras civilizaciones, no era raro que una mujer llegara a ser reina. Esto porque el derecho de sucesión se basaba en la divinidad de la sangre real y no en la sucesión patriarcal. Como Nefertiti, reina consorte de Akenatón, y Cleopatra, última reina de Egipto durante el periodo helénico. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.